El libro de Génesis, capítulos 25 hasta 28. Ok. El capítulo 25 se llama Los descendientes de Abraham y Cetura. Abraham tuvo otra esposa después de Sara, que se llamaba Cetura. Sus hijos con ella fueron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Cetura. Isaac heredó todo lo que Abraham tenía. A los hijos de sus otras mujeres, Abraham solamente les hizo regalos, y cuando todavía vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a la región del oriente. Entonces ahora la muerte y sepultura de Abraham. Abraham vivió 175 años en total, y murió de muerte natural, cuando ya era muy anciano, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está al oriente de Mamre, en el terreno de Efrón, el hijo de Zohar, el hitita. Este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Ahí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara. Después de Abraham murió, Dios bendijo a Isaac, que se había quedado a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Ahora los descendientes de Ismael. Estos son los hijos de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara, en el orden en que nacieron: Nebaiot, que fue su hijo mayor, luego Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los nombres de los 12 hijos de Ismael. Y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamentos. Cada uno era jefe de su propia gente. Ismael tenía 137 años cuando murió, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se establecieron en la región que estaba entre Havila y Shur, frente a Egipto, en la ruta a Asiria. Ahí se establecieron a pesar de la oposición de sus hermanos. Ahora el nacimiento de Jacob y Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración, y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó: si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor, y él le contestó: en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz, y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado al talón de Esaú con una mano.
y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo: «Por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre». Por eso a Esaú también se le conoce como Edom. «Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor», contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: «Como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada». «Júramelo ahora mismo», insistió Jacob. Esaú se lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Y cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. En ese tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo: «No vayas a Egipto. Quédate donde yo te diga, y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas». Entonces Isaac se quedó en Gerar. Y cuando los que vivían en ese lugar le preguntaron en cuanto a Rebeca, Isaac tuvo miedo de decir que era su esposa y les dijo que era su hermana. Era tan hermosa Rebeca que Isaac pensó que los hombres del lugar lo matarían por causa de ella. Pasó el tiempo y él se quedó allá. Pero un día en que Abimelec estaba mirando por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su esposa Rebeca. Entonces lo mandó llamar y le dijo: «Así que ella es tu esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dijiste que era tu hermana?» «Yo pensé que tal vez me matarían por causa de ella», contestó Isaac. Pero Abimelec le dijo: «¿Por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo se habría acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho pecar». Entonces Abimelec ordenó a todo su pueblo: «Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte». Ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha, pues el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia. Cuando su padre Abraham aún vivía, los siervos de Abraham habían abierto pozos, pero después los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. Por fin, Abimelec le dijo a Isaac: «Vete de aquí, porque has llegado a ser más rico que nosotros».
Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y ahí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en la vida de su padre, y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Un día los siervos de Isaac estaban haciendo un pozo en el valle y encontraron un manantial. Pero los pastores que cuidaban las ovejas en el valle de Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac, porque decían que esa agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea, pues se habían peleado por él. Después sus siervos abrieron otro pozo, por el que volvieron a pelear, y a ese pozo Isaac lo llamó Enemistad. Isaac se fue lejos de ahí y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él, lo llamó Libertad. Pues dijo, ahora el Señor nos ha dejado en libertad de progresar en este lugar. De ahí Isaac se fue a Beerseba. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham, te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Entonces Isaac construyó un altar ahí e invocó el nombre del Señor. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. Un día Abimelech vino desde Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban su amigo Ahuzat y Ficol, que era el capitán de su ejército. Isaac les dijo, si ustedes no me quieren y hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Y ellos le contestaron, hemos visto que el Señor está contigo y hemos pensado proponerte que hagamos un pacto. El pacto será este, que tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos molestado. Al contrario, siempre te hemos tratado bien y te despedimos en forma amistosa. Y ahora el Señor te está bendeciendo. Entonces Isaac les hizo una gran fiesta, y ellos comieron y bebieron. Y al día siguiente por la mañana se levantaron y se hicieron juramentos entre sí. Luego Isaac les dijo adiós, y ellos se despidieron de él como amigos. Aquel mismo día los siervos de Isaac vinieron a darle la noticia de que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. Isaac le puso a aquel pozo el nombre de Seba. Por eso aquella ciudad todavía se llama Beerseba. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, que era hija de Beri, el hitita. También se casó con Besemat, que era hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres les amargaron la vida a Isaac y a Rebeca.